de hoy, tenemos como invitado hoy en día a don Jaime Arellano, que es abogado, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho en Litigación por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, máster en Administración Pública y Políticas Públicas por American University, becario Fulbright y presidente de Chile. Dice, es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, es socio fundador de JUSLAT, Justicia Latinoamericana, una organización creada para proveer asesoría, desarrollar consultorías y programas de capacitación para los operadores y sistemas de justicia en Latinoamérica. Es miembro del directorio de Aguas Andinas y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Entre 2014 y 2021 fue el director ejecutivo del Centro de Estudio de Justicia de las Américas, periodo en que impulsó la profundización de los sistemas acusatorios de la Corte Adversarial en la justicia penal latinoamericana, la reforma de la justicia civil hacia sistemas por audiencias y carácter colaborativo e integrado, y con producción probatoria adversarial, la expansión de acceso a la justicia y la integración de las tecnologías a los sistemas de justicia y la litigación en la región, entre otros objetivos. Entre el 2000 y 2006 fue el subsecretario viceministro de Justicia de Chile, periodo en que correspondió la implementación del sistema acusatorio en la justicia penal, la justicia oral de familia y la justicia oral del trabajo, entre otros. Don Jaime enseña actualmente destrezas y estrategias de litigación y dirección de audiencias penales y civiles, uso de tecnologías en la justicia y manejo de evidencia electrónica, así como políticas públicas de la reforma a la justicia penal y civil en diversos programas en América Latina, en varias universidades y en escuelas judiciales en Argentina, y un diplomado en American University Washington College of Law y en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. También agradecemos que nos acompaña nuestra querida señora Elizabeth Sescovich Pequeño, es exdirectora de la Escuela de Derecho, de larga trayectoria académica, magíster en educación, experta civilista, y además tenemos que agradecer a nuestra vicerrectora de vinculación con el medio, doña Francisca Ortega, que nos permite hacer esta charla y estar conectados, ¿cierto?, con todos ustedes. Ya tenemos aquí por lo menos 42 asistentes, se agradece. Y damos comienzo aquí a la charla de don Jaime, que va a comentar posteriormente doña Elizabeth Sescovich. Por favor, don Jaime. Muchas gracias, muy buenas noches. Primero saludo a la directora de la Escuela de Derecho, Marta Polanco, y a mi colega que va a comentar la conversación que tendremos hoy, Elizabeth Sescovich, exdirectora de la facultad, y a la vicerrectora de vinculación con el medio, Francisca Ortega, y especialmente a todas y todos ustedes que nos están viendo por la plataforma de la Universidad Miguel de Cervantes, y que eventualmente nos van a estar viendo también por YouTube más adelante o en línea. Me han pedido conversar hoy un poco sobre el sistema de justicia en la propuesta de la nueva Constitución. Obviamente que es un tema que me importa y me preocupa. Ustedes vieron cómo he estado vinculado a los temas de justicia, digamos, profesional y vitalmente durante muchísimos años, tanto, digamos, en el trabajo de diseño de políticas públicas de reforma a la justicia penal, como asesor en su momento de la ministra Soledad Alvear, y luego como subsecretario de Justicia en Chile. Por lo tanto, como digo yo, no solo desde el escritorio, sino implementando, ¿cierto?, de todas las transformaciones y con las camisas remangadas, interactuando con los operadores del sistema. Y también aprendiendo de los errores de los diseños propios y de otros, y sobre todo, más que negar los errores, tratar de ir corrigiendo en lo posible esas implementaciones e ir aprendiendo
sobre todo los errores propios y de los errores de otros países que generosamente fueron compartiendo en su momento con Chile sus experiencias, y que Chile nuevamente de manera recíproca lo ha ido haciendo de vuelta. Y recientemente, como les comentaba la directora de la escuela, fui el director ejecutivo de CEJA, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, por lo que además he tenido durante estos últimos 8 años y antes como miembro del directorio de CEJA, una relación con la región latinoamericana y por lo tanto una visión comparativa, que siempre me parece muy relevante, sobre los sistemas de justicia. Un sistema de justicia, y es curioso porque ha habido mucho debate sobre el nombre, ¿cierto? Sobre dejar de llamarlo poder judicial y hablar de sistemas de justicia. A mí las nomenclaturas en general no me generan tanta dificultad, sobre todo porque además se tiende a hablar en la región y en los estudios de los sistemas de justicia, ¿verdad? Que además obviamente se expresan muchas veces en poderes judiciales en la versión tradicional. Pero tenemos que entender que los sistemas de justicia o los poderes que se manifiestan, entre otras formas, en los poderes judiciales, pero muchas veces los sistemas de justicia, insisto, son más que los sistemas de solución judicial de conflictos, y los poderes judiciales, por lo tanto, constituyen un pilar fundamental de los sistemas democráticos occidentales como los conocemos hoy en día. Y son fundamentales porque, por una parte, el sistema de justicia es el que expresa, o es una de las formas de expresión de un Estado democrático de derecho, y de la idea, por lo tanto, además, de que los conflictos no se solucionan por cada uno de los individuos directamente con otros, de manera violenta sobre todo, sino que en su momento, ¿cierto?, pactamos que el Estado iba a tomar en general los mecanismos de solución de conflicto, por lo menos aquellos que requieren un proceso ante los tribunales. Y hago este paréntesis porque obviamente hemos ido evolucionando, o si se le quiere ver de otra manera, volviendo también a mecanismos amistosos o mecanismos colaborativos de solución de conflictos, presentes en muchos de los modelos de justicia originarios, indígenas, en nuestras tierras, y que apuntan muchas veces a soluciones con la participación de terceros que actúan, ¿cierto?, como imparciales en la búsqueda de los puntos de entendimiento, o que actúan ya no como mediadores, sino como actores activos de la solución del conflicto, simplemente ya avanzando en una propuesta de solución al conflicto antes de una declaración propiamente jurisdiccional. En esa lógica de renuncia de la solución de conflictos de propia mano, y sobre todo de la renuncia al uso de la fuerza, los sistemas de justicia son clave entonces en una convivencia democrática, porque lo que aseguran es, por un lado, que no exista impunidad frente a conflictos de la mayor gravedad que superan, ¿cierto?, el umbral de lo simplemente reparatorio, restitutivo, indemnizatorio de carácter pecuniario, propio más bien del mundo civil, y que nadie se enoje porque estoy haciendo aquí, obviamente, declaraciones muy gruesas, sino que incluso en aquellos casos en que pasamos ese umbral a la violación o el deterioro o el daño de normas de convivencia básica, ¿cierto?, que atentan en contra de bienes jurídicos superiormente protegidos, como la vida, la integridad física, la autodeterminación sexual, la propiedad, etcétera, con el uso de fuerza o de violencia o intimidación, y caemos en el mundo, ¿cierto?, entonces del derecho penal y de la justicia penal. Insisto entonces, los sistemas de justicia en nuestra lógica democrática occidental, y no digo que solo existan en esta lógica, pero en la nuestra tradicional, vienen, ¿cierto?, a constituir un pilar fundamental de un Estado de derecho y además democrático. Y hago esta aseveración última de además democrático
porque un elemento fundamental de una democracia occidental nuevamente es la posibilidad de que existan mecanismos de control recíproco entre los poderes o las funciones constitucionales, como se les prefiere llamar hoy en día, más que poderes, las funciones constitucionales, que existan mecanismos de controles recíprocos o cruzados y que exista un mecanismo de equilibrio de estos poderes o de estas funciones constitucionales. De ahí la importancia de que la función jurisdiccional reflejada o manifestada o expresada en personas de carne y hueso, las juezas y los jueces, sean del todo independientes a la hora de tomar decisiones en el caso concreto que se ha presentado ante esa jueza o ese juez. Y por eso se habla siempre de una independencia judicial. Y la independencia judicial, insisto, es primero y ante todo una independencia de la persona jueza o de la persona juez frente a todos los demás, de manera que no haya influencias y que solo deba resolver fundamentalmente conforme a derecho el conflicto que se le presenta. No digo que un ser humano esté en un vacío, y por cierto, las personas tienen visiones, criterios y ideologías, filosofías, eventualmente incluso religiones, que debieran en lo posible evitar, ¿cierto?, que contaminen su decisión, por lo menos al punto de apartarlos de lo que el derecho estrictamente llama a decidir en el caso concreto. Y esa independencia individual, a su vez desde un punto de vista sistémico, es lo que la mayoría de las personas tiende a entender como independencia judicial, como la independencia, ¿cierto?, de, el llamado poder judicial o de la función jurisdiccional frente a las otras funciones del Estado. Me refiero a la función ejecutiva y a la función legislativa, que a su vez, como sabemos, no son puras, porque tanto el Ejecutivo muy a menudo es colegislador y como el legislador además tiene una función fundamentalmente, ¿cierto?, de supervisión o fiscalización de la labor gubernamental y en algunas ocasiones también, ¿cierto?, de control político respecto de la función jurisdiccional. No les digo nada nuevo, pero tengo que insistir en esto porque este es un punto de partida fundamental que se debatía mucho antes de que viniera este proceso constituyente en Chile, y que se debatía a propósito de la búsqueda de mayores grados de independencia interna de las juezas y jueces chilenos. Digo interna no porque el sistema de justicia chileno o el poder judicial chileno fueran ni mucho menos perfectos bajo la Constitución de 1980 o de 2005, como quieran llamarla, o la Constitución de Pinochet o la Constitución de la dictadura, no lo eran en un modo absoluto. Sin embargo, cuando uno mira comparativamente, Chile es de los países que en la región latinoamericana podía mostrar un mayor grado de independencia externa, es decir, de fuera de la función jurisdiccional, de sus juezas y jueces. La respuesta de muchos era, pero a ver, un momento, usted me va a decir que el nombramiento de juezas y jueces en la Constitución vigente es un proceso exento de influencia política, y la respuesta honesta es no, no lo es. Pero lo que es bastante claro es que la gran mayoría de esas juezas y jueces actúan en base a lo que se llama el principio de ingratitud. Es decir, que una vez que han sido nombrados, se vuelven ingratos, entre comillas, o ingratas, con aquellos y aquellas que han participado en su proceso de nombramiento. Y las juezas y los jueces chilenos en general se han sentido bastante libres para resolver en contra del interés, por ejemplo, del gobierno de turno, o para resolver en contra del interés de determinados parlamentarios que eventualmente hubieran participado de su proceso de nombramiento, conforme, ¿cierto?, al mecanismo mixto que existe en Chile, formación de terna por parte de la Corte de Apelaciones respectiva y elección de una de las personas de esa terna por parte del Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, y en el caso de ministros de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema, con la participación directa de él o la Presidenta de la República. Insisto, entonces, hay una independencia externa que en general es reconocida y que es mucho más fuerte, mucho más marcada, mucho más evidente
de la que podría, o más bien de la que no hay en muchos de los otros países de América Latina. Entonces, no digo que eso fuera perfecto, pero el debate más fuerte que se estaba produciendo en Chile antes de iniciarse este proceso constituyente se daba en torno a la independencia interna de las juezas y jueces. Es decir, cómo mantenían independencia frente a los superiores jerárquicos dentro de la función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque, como lo decía hace un momento, las Cortes de Apelaciones y por lo tanto todas las ministras y ministros de esas Cortes de Apelaciones participan en la formación de las ternas para poder postular a un cargo, también participan del proceso de calificación de los jueces bajo su territorio competencial, participan también eventualmente de procesos sancionatorios por su comportamiento, evalúan en general la gestión de estos jueces y juezas. Y finalmente, además cumplen una función jurisdiccional, usualmente revisora, ¿cierto?, de los fallos de primera instancia a través de recurso de apelación y en otros casos en materia penal a través de recurso de nulidad, etc. Lo mismo se puede decir, por lo tanto, de la Corte Suprema, que forma ternas para ministros de Corte de Apelaciones y además forma sus propias quinas o cinquenas para la elección de un ministro o ministra de la Corte Suprema, ¿no?, en un proceso que yo llamo muy de club de Toby, porque la propia Corte Suprema decide quiénes son aptos para ser considerados para integrar este club selecto de la Corte Suprema. Y en este último aspecto, insisto, en el de la independencia interna, es donde hubo un debate bastante largo que se dio durante varios años. Y lo último ocurrió en una mesa de trabajo en el Ministerio de Justicia, durante el gobierno anterior, si mal no recuerdo, o sea, Piñera II, en que se debatió sobre esto. Y en ese debate, en que se pensó que era una buena idea romper la dependencia de juezas y jueces de los ministros y ministras de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema, y sustraer, además de esas cortes, las facultades administrativas, sin embargo, varios fuimos los que dijimos, pero cuidado con trasladar estas facultades o funciones de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones a un puro órgano alternativo, que era la idea de la Asociación de Magistrados, que impulsaba mucho la idea de un consejo de la magistratura o de la judicatura. Porque ya habíamos visto lo que había pasado en España, un consejo de la magistratura muy politizado, más que politizado, partidizado, y lo que pasa en Argentina, algunos problemas que se presentaron en Colombia, etc. No es una cuestión insalvable, pero efectivamente se producían problemas y parecía complicado reunir todas esas facultades en un solo órgano. Esta advertencia en su momento la hicimos en un debate que se produjo en Costa Rica, por ejemplo, además de lo que se hacía acá en la mesa. Hago esta declaración previa porque cuando entonces uno mira la normativa del borrador de texto, ¿cierto?, que aprobó la Convención Constituyente, en el texto que fue enviado ya a revisión por la Comisión de Armonización, uno detecta una serie de aspectos que yo encuentro francamente muy positivos. Y muy positivos porque efectivamente se logra avanzar hacia una independencia interna de la judicatura, ¿cierto?, al desvincularla de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, que ya tenían demasiado poder sobre juezas y jueces, más allá de la labor propiamente de control jurisdiccional de los fallos, que es una cuestión obviamente para la que están allí establecidas. En segundo lugar, también es positivo, como ya anticipaba de alguna manera, me parece a mí, el restarle las facultades administrativas a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones. El paso intermedio había sido la creación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero como algunos recordarán, o si no se los comento, ese fue en el fondo un acuerdo político intermedio frente a un avance mayor que se quería hacer en su momento y en que no se lograron reunir los votos. De manera que sacar de las funciones de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones todas las funciones administrativas, a mí me parece positivo porque las magistrados o los ministros y ministras no tienen formación
en administración y gestión de recursos humanos, ni en administración financiera, ni en planificación y gestión. Y tienen que apoyarse mucho en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que toma mucho poder a raíz de eso, y les resta sobre todo muchísimo tiempo. Muy positivo también a mí me parece del texto constitucional el establecimiento de una justicia vecinal, la declaración de que debe existir una justicia vecinal y ojalá centros de justicia vecinales. Esto porque en Chile perdimos lo que antes de que yo entrara a la Facultad de Derecho, imagínense la cantidad de años, teníamos en algún momento en Chile, que eran los jueces de distrito y de subdelegación. Algunos de ellos eran jueces legos, otros eran ya jueces formados, en el sentido de que eran abogados y abogadas, que tenían una radicación muy local, a nivel cantonal, comunal, incluso de barrios, y que eran en general amigables componedores, francamente, y que iban solucionando los conflictos, ¿cierto? Y evitando que se produjera un escalamiento, sobre todo los conflictos de vecindad, etcétera, que, como sabemos, cuando no se solucionan, pueden llegar incluso a situaciones más bien penales. De manera que el volver a esta idea de que exista una justicia en el vecindario, que pueda solucionar los conflictos de convivencia, que involucre a la ciudadanía en estos procesos, está demostrado que es muy positivo. Y les pongo un ejemplo que les va a romper probablemente el prejuicio, porque uno escucha esto y empieza a pensar, estos serán modelos medios progresistas de izquierda. Francamente, el mejor modelo que yo conozco de justicia vecinal está en Estados Unidos, en New York, y se llama Red Hook. Y ahí, el que quiera, busca y lo googlea y puede encontrar incluso videos muy interesantes de cómo se desarrolló un proyecto de justicia vecinal en Estados Unidos, en un barrio fundamentalmente afrodescendiente, plagado de drogadicción, etcétera, y en que la comunidad participó en el tema. De manera que a mí me parece que ahí hay aspectos muy positivos. ¿Qué pasó dentro del sistema de justicia con otro de los operadores del sistema, que es el Ministerio Público? Aquí hay que decir que hay un aspecto positivo, y estoy hablando de los positivos después para quedarme al final hablando de aquellas cuestiones que me preocupan, y que son varias y bastante importantes. Pero porque lo que estoy tratando es de reflejar la totalidad, ¿cierto?, de lo que viene en ese texto constitucional. En el Ministerio Público me parece que un tema muy positivo es el establecimiento del órgano asesor para el fiscal nacional, que es el Comité del Ministerio Público. Un comité que va a estar en el fondo apoyando al fiscal nacional o a la fiscal nacional, ¿cierto?, en el diseño de la política pública, en el seguimiento de la misma, y en una serie de decisiones relevantes para impulsar una persecución penal eficaz, y ojalá conectada con la comunidad, por un lado, y también con las necesidades de seguridad pública que le son propias al gobierno de turno. De manera que eso, junto con la rendición de cuentas que establece el texto constitucional, que ya es una práctica que tenía el Ministerio Público, pero que lo establece como una obligación de rango constitucional, me parece que son cuestiones fundamentalmente muy positivas. Superamos un peligro muy grande que había en el borrador de Constitución, que en su momento, antes de la revisión final y el envío a la Comisión de Armonización, en el Ministerio Público había establecido un Consejo General de la Fiscalía, que era un verdadero gobierno, ¿cierto?, que estaba por encima del fiscal nacional, que se convertía en una figura un tanto decorativa, y que establecía en el fondo una jefatura colectiva. Muchas cabezas, que sabemos todos los peligros que eso significa desde el punto de vista de la respuesta, ¿cierto?, de la responsabilidad que se diluye en un órgano colegiado, por un lado, y por otro lado que establecía un grave peligro en términos de politización del órgano persecutor penal, que cuando se debate y diseña hacia fines de la década del 90, una de las grandes preocupaciones fue siempre que el Ministerio Público tuviera autonomía constitucional y que no estuviera sujeto ni al gobierno de turno, ni obviamente al Parlamento, pero especialmente al gobierno de turno, por los malos ejemplos que se habían expresado en su momento en Italia. Y francamente, hoy en día, mucho más cerca, lo que ocurre
en el Perú, lo que ocurre en algún momento en Ecuador, en Honduras, en El Salvador, donde a cada cambio de gobierno se produce un cambio en la plana mayor del Ministerio Público que termina persiguiendo, o curiosidad, a los dirigentes de la administración o gobierno anteriores. No afirmo que haya inocencia necesariamente, la presunción debiera estar, sin embargo, pero uno nota que hay una intencionalidad política en el cambio de las autoridades del Ministerio Público en esos países y el inicio inmediato de persecuciones a esas autoridades. Otro aspecto positivo en el texto, en lo que respecta al Ministerio Público, en mi opinión, es la eliminación de lo que se llamaban, o lo que llamamos de manera graciosa, las sillas musicales. Es decir, la posibilidad de que quien desempeñaba el cargo de fiscal regional o fiscala regional, ¿cierto? Sin embargo, luego de que terminaba su periodo, más bien días antes de terminar su periodo, renunciaba para postular al llamado a otra fiscalía regional. Eso torciéndole la nariz a lo que había sido el espíritu evidente de la norma cuando se debatió, que era que en el fondo hubiera un periodo de fiscalía regional de 8 años o 6 años, no recuerdo, pero que en el fondo al término de ese periodo se acabara la función de esta persona en el rango de fiscalía regional. ¿Era eso malo? ¿Significaba perder talento eventualmente? Sí, el problema era que a veces habían renunciado a la planta en la que estaban en los niveles inferiores y no se les permitía retornar y por eso tendían a tratar, es verdad, pero la verdad es que se torcía la intención y el espíritu de la ley y la norma constitucional elimina eso, ¿cierto? Permitiendo, eso sí, que la persona que termina su periodo como fiscal regional pueda retornar, en el fondo, a la labor que tenía con anterioridad. Y creo que por ese lado, entonces, hay un avance positivo. Muy negativo, me parece a mí, a pesar de que muchos lo celebran, insisto, esto siempre nuevamente es mi opinión, eh, muy negativo me parece a mí la clausura de los cargos de fiscales regionales solo para quienes hayan desempeñado el cargo de fiscal adjunto durante al menos 5 años. Aquí la lógica de la carrera, de crear una carrera, puede tener un aspecto positivo, pero francamente lo que está ocurriendo es que se cierra y se produce una endogamia dentro de la fiscalía, que también se produce dentro del Poder Judicial, que a mí me parecen muy negativos. Lo hemos visto además permanentemente. La presión para que los fiscales nacionales y los candidatos a fiscales nacionales en general sean fiscales regionales y no alguien de fuera. Y ahora la declaración constitucional de que solo se puede ser fiscal regional si se ha sido fiscal adjunto. Obviamente que esta norma busca rescatar la experiencia de haber sido fiscal adjunto. Pero por otro lado, insisto, en la misma lógica que también se aplica cuando se exige ser juez de primera instancia para poder postular a ministro de Corte de Apelaciones y ser ministro de Corte de Apelaciones para postular a ministro de la Corte Suprema, salvo los 5 cupos externos, se está privilegiando de alguna manera una cultura y una lógica endogámica en el supuesto de que los años de permanencia en un cargo otorgan una experiencia relevante que necesariamente supera eventualmente conocimientos de otro tipo que se pueden traer desde fuera. En general, los ministros de las Cortes Supremas, de la Corte Suprema en Chile, que han llegado de fuera, han sido un gran aporte al Poder Judicial, viniendo desde el mundo de la academia, de la Contraloría General de la República, etc. Y países tan desarrollados como Canadá tienen una política de ingreso al Poder Judicial habiendo ejercido la profesión de abogado al menos 10 años, o la docencia, la academia, durante 10 años, y ese es el requisito, primero, para poder postular tanto a juez de primer grado como a ministro de Corte de Apelaciones. Y segundo, no hay que ser juez de primer grado para postular a ministro de Corte de Apelaciones o de Corte Suprema, porque las funciones son francamente muy distintas. Y hemos visto muy a menudo a buenos jueces de primer grado que francamente llegan a su nivel de ineptitud al ser nombrados ministros de Corte de Apelaciones, y lo mismo ha ocurrido eventualmente al llegar a ministros de la Corte Suprema. La experiencia del grado anterior y de la función anterior no necesariamente aportan para aquello.
Con la Defensoría Penal Pública, nuevamente hay aspectos positivos. Hubo una pelea y un debate fuerte por procurar la autonomía de la defensa penal pública al nivel jerárquico constitucional que tiene la autonomía del Ministerio Público. ¿Y por qué era esto importante? En primer lugar, bueno, porque la defensa penal pública de alguna manera siempre aparece como el hermano chico, el hermano pobre, ¿cierto? En esta tríada de fiscalía, tribunales de justicia en materia penal y defensoría penal pública. Y sin embargo, como sabemos, la defensa penal pública es, en el fondo, el control de calidad del sistema de justicia penal. Es el que cuestiona permanentemente la calidad de la imputación o en una segunda etapa de la acusación de la fiscalía y, por cierto, cuestiona las decisiones de los tribunales. Entonces, nos parecía importante y por eso desarrollamos un estudio incluso y un documento que entregamos en su oportunidad al Ministerio de Justicia y también a la Convención Constituyente, que llamaba a la idea de establecer una autonomía de rango legal al menos y de lo posible constitucional de la Defensoría Penal Pública. Eso asegura algo que ha ocurrido en los hechos, que es que la defensa penal pública pueda actuar con independencia del gobierno de turno, pueda cumplir labores de litigación ante, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de otros estados en defensa de los derechos de personas a quienes se ha violado sus derechos humanos eventualmente, pueda opinar sobre política pública con independencia y pueda opinar también sobre la legislación y la normativa en debate cuando en el interés de los defendidos y en general de la ciudadanía tenga que hacer una función contramayoritaria frente, por ejemplo, al llamado a endurecer la ley, a aumentar las hipótesis de prisión preventiva, a incrementar las penas privativas de libertad, etc. Es decir, que la Defensoría Penal Pública tenga una capacidad de representar los intereses de las y los ciudadanos enfrentados a la facultad o la potestad punitiva y persecutoria del Estado de Chile. Y superamos un peligro porque nuevamente, igual que en el Ministerio Público, en la Defensa Penal Pública, en la Comisión Sexta encargada de los sistemas de justicia de la Convención, se había creado o se había diseñado un Consejo Superior o un Consejo General de la Defensa Penal Pública, que volvían al Defensor Penal Público una figura ahí sí totalmente decorativa. Entonces creaba este Consejo como un gobierno corporativo, colegiado, y también alegamos por los medios, que era lo que podíamos hacer, por los diarios, etcétera, el error de hacer esto, porque no había una necesidad de crear este órgano colegiado y peor aún, se tendía a politizar este gobierno de la Defensoría Penal Pública. Tan erróneo fue este diseño que, entre otras cosas, consideraba la participación del gremio, de los gremios de la Defensoría Penal Pública, de las asociaciones de defensores y defensoras y de funcionarios. Y las propias asociaciones dijeron, no tenemos interés en participar en ese diseño y ser parte de ese gobierno, porque no es natural para nosotros estar en el gobierno de nuestra institución. Somos órganos de representación gremial y lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es esa función y no mezclarnos con el gobierno. Ahí se cae en parte, digamos, este diseño. Y se cae también ese peligro y se supera porque el texto que va a la Comisión de Armonización no consideró aquello, mantuvo al defensor o defensora nacional como la cabeza del organismo, mantiene la autonomía constitucional que está proponiendo en el texto constitucional. Un aspecto que en mi opinión es negativo en la Defensoría Penal Pública, y con esto después voy a pasar al Consejo Nacional de Justicia, que es donde están mis mayores preocupaciones, pero un aspecto negativo en la Defensoría Penal Pública, en mi opinión, es la prohibición de licitar la defensa penal pública y por problemas de financiamiento fundamentalmente. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Yo no soy un fanático del sistema licitatorio, pero tampoco soy un fanático contrario al sistema de licitación de defensa penal pública. Y me parece que en esta decisión del proyecto constitucional hay mucho de ideología y poco de criterio pragmático o de criterio práctico. ¿Qué es lo que ocurre? Más del 75% de la carga de trabajo de la defensa penal pública se la llevan los defensores y defensoras licitadas. Más del 75%, probablemente el 80%.
Es decir, los defensores y defensoras funcionarios públicos solo atienden el 80% de los asuntos que ve la Defensoría Penal Pública en total. El 80% restante lo ven defensoras y defensoras del sistema licitado, privados licitados. Si se elimina y se prohíbe esto, que es lo que establece el texto que fue a la Comisión de Armonización, resulta que entonces tenemos que incrementar en probablemente un 75%, es decir, 3 veces hay que incrementar el personal de la Defensoría Penal Pública, funcionarios públicos. Eso significa que habría que incrementar en teoría en 3 veces el subtítulo 21 del presupuesto de la DPP. Solo en remuneraciones. A eso agréguenle, hay que construir más edificios para alojar 3 veces más personas. Hay que comprar equipamiento tecnológico para dotar a 3 veces más personas. Hay que tener recursos para capacitar a 3 veces más personas, etc. No veo en la situación de Chile actual, ni en el corto plazo, que se esté dispuesto a cuadruplicar el presupuesto solo de remuneraciones de la Defensoría Penal Pública para proveer mejor defensa, voy a usar un comillas, comillas, a los delincuentes. Costó un mundo, ojo, yo no lo creo, insisto, es la defensa de toda persona perseguida por el Estado, lo digo entre comillas, porque eso es lo que se debate muchas veces en el Congreso. Y va a ser incrementar los recursos acá versus incrementar la vivienda social, incrementar presupuestos de salud, incrementar, etc. Entonces, creo que hay una cuestión demasiado ideológica que puede finalmente traer un daño tremendo a la calidad del servicio de defensa penal, que hasta el día de hoy es bastante buena y de hecho de las mejores o la mejor de América Latina, y junto con eso puede traer una sobrecarga a los defensores y defensoras públicas, que como probablemente no va a aumentar la planta en la cantidad que se requeriría, van a terminar teniendo que llevar muchos más asuntos por cabeza, y por lo tanto sabemos que ahí lo que se produce es un rendimiento decreciente, una baja en la calidad de la atención y de la defensa, que ha sido uno de los orgullos del sistema de justicia penal chileno reformados. E insisto, porque la defensa penal pública es el control de calidad del sistema. Si la defensa penal pública es débil, el Ministerio Público se puede relajar, la Fiscalía se puede relajar, y la policía también se puede relajar en la generación de pruebas, y van a empezar a producirse muchas más condenas con menos evidencia y con menos control. Si hoy en día hay críticas de repente a este tipo de situaciones y el sistema lo permite de manera transparente identificarlos, eso se va a ir perdiendo en la medida que se deteriore la calidad del trabajo de la Defensoría Penal Pública. Y ahora voy a ir cerrando en el tema que más me preocupa. Yo les mencioné Ministerio Público y Defensa Penal Pública, les dije aquí hubo peligros, pero estos peligros se superaron, el gobierno corporativo de la Fiscalía se eliminó, quedó tal cual el fiscal nacional como cabeza, había un peligro de politización ahí, el gobierno corporativo de la Defensa Penal Pública se eliminó, había un peligro de politización ahí también y de deterioro de la calidad, se superó ese problema, pero curiosamente, a pesar de todas las críticas, el único gobierno corporativo y concentrador de poder que no se cambió en el texto que se envió a la Comisión de Armonización fue el del Consejo Nacional de Justicia. Y el peligro está acá en el numeral 377, ese es el numeral correlativo que tienen dentro, ¿cierto?, del texto de la Constitución, que tiene distintos números de artículos según el capítulo. Entonces, para no perderse, como ustedes saben, lo que hicieron fue un correlativo del 1 en adelante a cada artículo. El 377, ¿cierto?, que es el artículo 28 dentro del capítulo 6, establece el Consejo Nacional de Justicia. Y piensen ustedes que este Consejo Nacional de Justicia lo que hace es concentrar todo el poder que antes se encontraba repartido entre la Corte Suprema, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y su Consejo, todas las cortes de apelaciones del país, el Poder Ejecutivo, que participaba del proceso de nombramiento, o sea, presidente, ministro, ministra de Justicia, etc., y el Senado de la República, en el caso del nombramiento de ministros de la Corte Suprema.
Además, concentra todas las funciones administrativas y financieras de la función jurisdiccional. Y ojo, un tema muy importante, que no está, curiosamente, en el artículo del Consejo de la Judicatura, cuando dice cuáles son sus funciones, sino que está en otro artículo más adelante. Al Consejo de la Judicatura le corresponde nombrar a los 5 miembros, a todos los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones. Y ese Tribunal Calificador de Elecciones, vamos a ver después las funciones que tiene. Entonces resulta que hay un gobierno de la función jurisdiccional que concentra todas las funciones de selección, reclutamiento, nombramiento, formación, promoción, evaluación, calificación y eventualmente remoción de toda la judicatura de Chile. Y además nombra, insisto, a todos los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones. Sobre esta idea, como ya les había dicho, habíamos advertido antes de que empezara el debate constitucional lo negativo de concentrar funciones en un solo órgano. Y yo me quedé con la sensación de que la Asociación de Magistrados en su momento, queriendo, digamos, participar del proceso, aceptó al incrementarse un miembro de la magistratura en el Consejo y con eso, de alguna manera, dieron la bendición. Y claro, eso significa que los jueces y las juezas van a participar del proceso de nombramiento, pero la preocupación es los peligros de politización que significa esto para la administración de justicia en Chile. Vean ustedes que además, en lo que respecta a la integración del Consejo de Justicia, de alguna manera se tiende a facilitar la intervención política y consecuencialmente poner en peligro la independencia externa de las juezas y jueces, y también la interna si entendemos que el Consejo de la Judicatura va a ser interno, ¿cierto?, a la función jurisdiccional. En primer lugar, no hay razón para integrar a los funcionarios y profesionales del Sistema Nacional de Justicia. Uno podría entender que los jueces lo estén, pero cuando uno integra a los funcionarios, y esos funcionarios después van a estar participando de la decisión de nombramiento de jueces, ministros de corte y ministros de corte, francamente estamos confundiendo una participación gremial en una organización o en el gobierno de una organización con una participación gremial en el nombramiento de la función jurisdiccional del Estado de Chile. Es una cuestión que no hace, en mi opinión, mucho sentido. Y esto no es neutro frente al diseño del sistema de justicia, porque el diseño que se propone para el sistema político y en particular además para el Congreso de las Diputadas y Diputados, ¿cierto?, lo vuelve una fuente extremadamente política en el proceso de nombramiento de integrantes del Consejo de la Justicia. Fíjense ustedes, el Congreso de Diputadas y Diputados, de los 17 integrantes del Consejo de Justicia, nombra a un número importante, ¿cierto?, de los integrantes, 5. En ese Congreso de Diputados y Diputadas, entre otras cosas, hay escaños reservados para los pueblos indígenas. Es decir, los pueblos indígenas participan a través del Congreso de Diputados y Diputadas del nombramiento de 5 integrantes del Consejo Nacional de Justicia. Pero luego, el texto constitucional propuesto lo que dice es, además, los pueblos indígenas nombran 2 integrantes del Consejo del Consejo Nacional de Justicia. Es decir, hay una doble representación o una sobrerepresentación de los pueblos indígenas en el Consejo Nacional, en el Consejo de la Justicia, y además, por otro lado, insisto, los 5 integrantes que vienen del Congreso de Diputados y Diputadas van a estar fuertemente marcados, ¿cierto?, por un sistema, digamos, de nombramiento con mucho tinte político. Y por otro lado, están integrándose representantes del funcionariado, ¿cierto?, en su momento del Consejo del Sistema de Justicia. Y por otro lado, se produce una discriminación que francamente ahí sí que uno cuesta entenderla. Porque los 5 integrantes del Consejo de Justicia que tiene que nombrar el Congreso de Diputados y Diputadas, o de Diputadas y Diputados, tienen que ser seleccionados de ternas que previamente han pasado por el sistema de alta dirección pública. Sin embargo, los 2 representantes de los pueblos indígenas no tienen que pasar por el sistema de alta dirección pública.
Ahí se fijan nuevamente una cuestión de una discriminación, que alguien podría llamar discriminación positiva, pero que francamente significa que en un caso necesitamos capacidades técnicas acreditadas y en otro caso la Constitución simplemente dice que tiene que escogerse entre personas adecuadas, meritantes, no recuerdo cuál es el concepto que emplea. Ni siquiera me voy a detener en el sistema de alta dirección pública, que es otro gran núcleo de mucha preocupación política, porque la cantidad de nombramientos que van a estar pasando por el sistema de alta dirección pública son tremendos. Y el nombramiento de los integrantes del Consejo de la Alta Dirección Pública es fuertemente político. Parte viene del gobierno o del Ejecutivo y la otra parte viene del Congreso de diputadas y diputados. Es decir, hay un peligro de que quien tenga una mayoría transitoria en un momento y gobierne y eventualmente tenga una mayoría en el Congreso de Diputadas y Diputados, va a poder nombrar el Consejo de Alta Dirección Pública, va a tener mayorías para nombrar a un número muy importante de los miembros del Consejo de Justicia, y por esa vía va a poder nombrar a su vez a los 5 miembros del Tribunal Calificador de Elecciones, que como su nombre lo indica y ustedes saben, califica los resultados de todas las elecciones nacionales, regionales, de todos los plebiscitos y referendos, e incluso resuelve reclamaciones administrativas respecto del servicio electoral. Entonces, ahí ven ustedes por qué tengo una especial preocupación, habiendo debatido tantas veces la necesidad de independencia interna, pero sin poner en peligro la independencia externa de los jueces y juezas de Chile, y ahora nos encontramos con un diseño que, en mi opinión, y puedo en esto exagerar, puede ser, pero francamente uno ve ecuaciones en que uno dice, bueno, aquí una mayoría transitoria que gobierne durante un periodo puede apoderarse, entre comillas, de órganos tremendamente relevantes de la República y del sistema democrático. Creo que me he extendido en demasía y no me va a dar el tiempo para hablar de la justicia indígena, tema en el cual por lo demás no soy experto. Simplemente quiero decir nuevamente que a mí me parece que el desarrollo de la justicia indígena es una cuestión relevante y que hay que tener cuidado con no arruinar el proceso, digamos, de desarrollo de una justicia indígena que se pueda integrar al sistema de justicia chileno. Creo que lamentablemente se establecieron prácticamente 2 canales separados que luego de muchos debates solo vienen a unificarse jurisdiccionalmente bajo la Corte Suprema, que va a ser el tribunal superior de ambos sistemas, pero la norma constitucional o el proyecto, la propuesta constitucional, si bien habla de la justicia indígena, deja muchas interrogantes. Interrogantes sobre cuál es el perfil de aquellas autoridades indígenas que van a impartir la justicia indígena, que no parece ser el perfil que se exige a los jueces del llamado sistema de justicia nacional, vis a vis el sistema de justicia indígena. Como ustedes ven, resulta que por un lado los pueblos indígenas participan del Consejo Nacional de Justicia y por lo tanto participan del nombramiento de todas las juezas y ministros del sistema de justicia nacional, y sin embargo no está claro que la justicia indígena o el subsistema de justicia indígena estén bajo la supervisión del Consejo Nacional de Justicia. No queda claro de ninguna manera que estas autoridades indígenas vayan a pasar claramente por un mecanismo de perfil, de reclutamiento, de selección. Yo intuyo que sí, pero no hay una norma clara que a uno le indique que en el fondo va a haber un tratamiento semejante para la judicatura no indígena o nacional y para la judicatura indígena, en términos de exigencias de preparación, etc. Y en fin, obviamente que hay otros temas que los expertos en derecho indígena van a poder probablemente responder mucho mejor de lo que yo simplemente podría especular, pero hay toda una incógnita que creo que ha sido muy fuerte para Chile en este momento, que tiene que ver con cómo vamos a tener certeza sobre el derecho indígena sustantivo aplicable o la norma indígena aplicable, cómo vamos a hacer para eventualmente corregir un proceso
que, como lo dice el propio texto constitucional, eventualmente viole ciertos principios o garantías incluso universales, o como el derecho a un debido proceso, el derecho a defensa, etcétera. ¿Cómo nos vamos a asegurar de que no haya una discriminación, por ejemplo, en contra de la mujer, que es una cuestión, y una discriminación de género, que hemos estado, digamos, dando una pelea tan importante en los sistemas de justicia tradicionales? Lo voy a dejar ahí por ahora, porque me imagino que además pueden haber dudas o incluso observaciones o comentarios que pudiéramos avanzar, y esperando además las reacciones de la querida ex directora de la escuela, eh, em, que probablemente me va a poner en aprietos, y si me ponen en aprietos diré, no lo sé, no lo sé, porque así será. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Excelente exposición. Agradecemos también, aprovechamos ahí de agradecer y de saludar a nuestro rector, el señor Gutenberg Martínez, que también está dando opiniones ahí ahí tenemos dos espacios para poder dar opiniones y preguntar. ¿Ya? Así es que ahí tenemos a nuestro rector dando su opinión. Se agradece. Pasamos entonces a los comentarios de la señora Elizabeth Sescoich, a ver con qué nos encontramos y posteriormente ver la posibilidad de algunas preguntas del público. No voy a poner en aprietos a nadie, porque en realidad no estoy en condiciones de poner en aprietos a Jaime. Parece que se nos congeló, Elizabeth. Sí, se congeló. Ahí sí. Absolutamente distinta. Miro desde el punto de vista del derecho privado, me cuesta mucho mirar el derecho público. Pero voy a hablar ¿qué sensación me queda como ciudadano común frente al trabajo de la Comisión Constitucional o la Asamblea Constitucional o como sea? En realidad, pienso que ha sido un tiempo muy corto el que se le ha otorgado a estas personas, que además son muchas, ¿ya? Creo que debieran haber sido menos. No necesitamos 155 personas para hacer esta magna carta de como 500 artículos, que en realidad en ningún país del mundo hay una constitución con 500 artículos. O sea, falta de tiempo. Eso es lo primero que a mí se me viene a la cabeza. Pero lo que más me preocupa es que la mirada en general, porque como te digo, no tengo la expertise de entrar de repente a determinado detalle, la mirada es que aquí hay un ideario político que se ha intentado reflejar en cada en cada uno de los artículos de esta supuesta constitución. Y te repito, Jaime, con todo respeto, es mi mirada como ciudadana, no estoy mirándolo de otra manera. Se habla de un sistema judicial en reemplazo del poder judicial. Y de la misma manera se va a cambiar lo que es lo que conocemos como Congreso, poder legislativo. El poder legislativo tampoco. Ya, para afuera. Lo que me huele desde siempre un poco a la idea de la retroexcavadora que señaló un honorable hace unos años atrás. Aquí hay una idea de destruir muchas instituciones y de repente no solo cambiándole el nombre. Yo entiendo que el sistema de justicia es un concepto mucho más amplio, que no solo recoge lo que nosotros conocemos como los tribunales de justicia, sus componentes, etcétera, sus facultades, la jurisdicción, sino que va mucho más allá, y tú nombraste algunas cosas que hoy día, algunos temas, algunas instituciones,
que se han ido incorporando de a poco, se fueron incorporando de a poco en nuestra legislación y que están subsumidas dentro de la solución pacífica de los conflictos, dándole mucha entrada a, primero el tema de la mediación, luego esto de los tribunales vecinales, etc. Yo creo que sí, el sistema de justicia es una cosa bastante más amplia. Pero en realidad el ciudadano común y silvestre no distingue es como una redundancia, pero no distingue la distinción. O sea, no entiende cuál es el fin de que terminemos con el poder judicial para instaurar un sistema de justicia que en el fondo recoge al poder judicial. ¿Que recoge otras cosas? Sí. ¿Que modifica nuestro actual poder judicial? Sí. Pero lo incluye. Lo incluye. Porque es algo que no puede obviar. De tal manera que a mí me parece que aquí hemos tenido varias cosas. Voy a tocar algunos de los temas que tú tocaste solamente porque en realidad yo creo que sí hay cosas buenas. Comparto contigo que es un acierto esto de separar las atribuciones de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, lo que es lo disciplinario, lo que es lo administrativo, porque tal como decías también tú, no tienen la expertise de repente de la gestión y también les quita tiempo. Yo creo que en eso no hay nada que decir. Ahora sí también estoy de acuerdo en que había que modificar el sistema de nombramiento de los jueces y juezas. Porque yo, fíjate que como soy muy rebelde y más atrevida que tú, sí creo en la gratitud. Esperemos que vuelvan. Que hayan... Está con problemas de conexión. Conexión. Sí, parece que está con problema de conexión. Sí. Ahí. Puede que pero sí, pueda seguir aprovecho sin video. eso. A veces se puede seguir Señora sin video. Elizabeth, si puede seguir sin video. Bueno, vamos a esperar un ratito a ver si... Se le cayó, parece, la conexión. Exacto. Ya. Aprovechamos entonces para pedirle su opinión, profesor Arellano, que aquí nuestro rector le está haciendo algunos comentarios y quiere saber su opinión respecto a estos comentarios. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, dice, es muy grave que el Tribunal Calificador de Elecciones pase a ser nombrado por el Consejo de Justicia que propone la convención. Parece que ahí volvió la señora Elizabeth. Bueno, esperamos. Es grave la concentración del poder en este consejo. Ahí volvió. Señora Elizabeth. Tienes que desmutear. Está muteada. Está Está muteada. muteada. Está en silencio. Ahí sí. No se escucha. Ahí sí. Ahí sí. Ya. A ver, ojalá nos dure esto. Yo estaba hablando de la ingratitud que hablaba Jaime. Yo creo que eso en realidad es una utopía pensar en la ingratitud, porque el ser humano no es ingrato. Y más encima, yo decía, en aquellos abogados que como yo me he dedicado muchos años al ejercicio de la profesión, vemos la gratitud, y no solo la gratitud, sino que vemos la influencia de los tribunales superiores sobre los inferiores. Por ende, yo creo que es un acierto el separar el nombramiento, la evaluación, la remoción y todo lo que tenga que ver con eso de las facultades de las Cortes de Apelaciones y de las Cortes de la Corte Suprema. Creo también, comparto contigo
que el reconocimiento de la Defensoría Penal Pública pone una especie de equilibrio entre lo que tú llamabas el poder sancionatorio del Estado frente a lo que conocemos como la Defensoría Penal Pública. Pero aquí yo creo que hay en la reforma procesal penal hay un pequeño acantilado que nunca ha podido ser llenado y que tiene que ver con la defensoría particular individual de la víctima. Vemos por un lado al Ministerio Público y los fiscales defendiendo el rol del Estado de protección de la justicia. Y por el otro lado, la Defensoría Penal Pública defendiendo los intereses del supuesto, no sé, porque como es inocente, del supuesto inocente hasta que se declare que ya no es tan inocente. Pero esta o hasta que se declare inocente y se le absuelva. Pasa. Y por lo tanto quedó demostrado que era inocente. Claro, pero estoy yendo en otra línea, Jaime, porque se supone que yo no siempre en tu misma línea. Estoy yendo en la línea de la brecha que se dejó al interés particular individual de la víctima. Porque la víctima hoy día se ve obligada, y eso todos lo sabemos, a contratar abogados particulares. Porque el Ministerio Público no tiene el personal, no tiene los medios, de repente no tiene ni el ánimo de defender a ese particular. Y yo no veo en la Constitución que haya algo en ese sentido. O sea, ¿hasta dónde nos van a proteger a nosotros simples ciudadanos? Muchas de las causas en materia penal se archivan. Yo reconozco el trabajo de los fiscales, que están llenos de pega, que no tienen tiempo, que son muchas causas, pero esa falencia, ese acantilado, esa brecha entre el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública le está costando muy caro al ciudadano como yo, al ciudadano a pie, como decía alguien. Ahí falta algo que en la Constitución no se tocó. Ahora, en otro aspecto, también me parece interesante recoger la figura del ombudsman, tema que aunque tú no tocaste ahora, pero a mí me gustaría tocarlo a propósito de esto, porque tiene que ver con la jurisdicción también, y tiene que ver con el ciudadano de a pie, ¿qué es lo que me interesa a mí? El ciudadano de a pie, gente como yo, chusma, como le digo yo a mis alumnos, yo soy chusma. Porque sí, en las legislaciones en Europa, sobre todo, uno encuentra a este defensor del pueblo. Ahora, a mí se me imagina que la mirada de esta nueva constitución, de este proyecto de nueva constitución, mira mucho a un defensor del pueblo desde el punto de vista de los derechos humanos. Se me imagina que mirarlo de esa manera es un poco restrictivo. Yo creo que un defensor del pueblo tiene que defender todos los derechos del pueblo, más allá de establecer solo los derechos humanos. En otras legislaciones el defensor del pueblo hasta hace mucha de la labor que nosotros le hemos encargado al SECNAC, al Servicio Nacional del Consumidor. Yo tampoco quiero que el defensor se dedique a eso, para eso está el SECNAC. Pero yo creo que el establecer que se dedique un poco a la supervisión y la defensa de los derechos humanos en la ciudadanía, como órgano constitucional autónomo, yo creo que es un poquito con una mirada bien política. Yo sigo pensando que esta es una constitución política.
a través del sistema de justicia y a través de las demás modificaciones a nuestra institucionalidad, estamos yendo hacia un sistema político bien estructurado y establecido y que todos conocemos. Nos guste o no nos guste, por otro lado. Ahora, también se nota aquí, se ha notado la ausencia de los llamados tribunales contenciosos administrativos. Estos tribunales hace muchos años que están creados. Lo que pasa es que nunca se dictó el reglamento, nunca se pusieron a funcionar. Y su función es bien importante, porque en el fondo, de alguna manera, fíjate que en el Consejo de la Justicia, por una parte, o incluso en la labor de la Corte Suprema, dirimiendo o sirviendo como última instancia de la justicia indígena con la justicia de los no indígenas, estamos viendo lo mismo. Estamos viendo que son soluciones entre poderes. No los queremos llamar poderes, no sé por qué, pero entre poderes o entre instituciones. ¿Ya? Creo que hay temas debatibles, y yo creo que, bueno, todo esto ha sido debatible, pero, por ejemplo, el Consejo Asesor del Ministerio Público, bueno, en realidad siempre se ha criticado el nombramiento del fiscal nacional, que es político, y nadie va a decir que no. Y también el tema de que el hecho de haber sido unipersonal, yo creo que es el que le ha acarreado más críticas al Ministerio Público. Por ende, yo creo que está bien, es una buena medida instaurar un órgano asesor del Ministerio Público que esté ahí al lado asesorando. Aunque también esto de tanto órgano asesor con distintas funciones, de repente diluye responsabilidades. Entre que, por dar un ejemplo, que el fiscal nacional le va a echar la culpa al consejo asesor y este le va a echar la culpa al fiscal y ahí nos vamos a llevar, y yo no sé cuándo nos va a llegar. Nos va a llegar a nosotros a la chusma, como digo yo, al ciudadano de a pie, la justicia, en su sana y pura expresión. Creo que sí se han recogido buenos estándares, como dijiste tú en alguna parte, estándares internacionales en materia constitucional, sí, pero creo que aquí hay problemas. Tú me dices, oye, pero qué fantástico los tribunales vecinales. Pero perdón, si los tribunales vecinales los crearon hace como 20, más, en los años 90. Se crearon los tribunales vecinales por ley, que nunca se hizo el reglamento y nunca se implementó. Nunca funcionaron. Yo hasta en esa época postularon para jueces vecinales, y al final ahí quedaron los tribunales vecinales. Ahora, a lo mejor, como yo soy muy criticona, yo creo que es buena la justicia vecinal en lo que es conceptual. La encuentro buena porque siempre es mejor arreglar las cosas entre los vecinos que llevarlo al tribunal y que decida un tercero y todo. Pero hoy día, ¿podríamos los chilenos pensar que un tribunal vecinal va a poder funcionar en ciertos barrios tomados por los narcotraficantes y los delincuentes? ¿De qué justicia vecinal me pueden hablar? ¿Quién se va a atrever a ser juez vecinal en aquellas comunas o sectores
en que incluso hay algunos que están pidiendo estado de emergencia. Tenemos, o sea, en el fondo, para poder echar a andar varias de estas instituciones, primero tenemos que crear las condiciones socioeconómicas y de seguridad para que ellas funcionen. Porque si no, va a ser letra muerta. Y por último, siguiendo el orden de lo que tú nos hablaste, dos sistemas de justicia en el país. Un indígena y uno para los no indígenas. Esto yo lo encuentro bien discutible, ¿eh? Porque yo siempre me acuerdo en la primera ley indígena que yo conocí por allá por los años 90, en el artículo primero decía, son indígenas. 2 puntos. Número 1, los hijos de indígenas. Ya, dejemos hasta ahí la redacción de la ley. Ahora, yo sé que, por ejemplo, en la cultura de Nueva Zelanda ha sido muy exitosa la incorporación del pueblo maorí, que son como los más importantes en número y son muy poderosos en Nueva Zelanda. Y ha podido funcionar un sistema paralelo. Ahora, nosotros tenemos que hacer un poco también de memoria, porque antiguamente, yo soy antigua, acuérdense, en el Código Penal había un tratamiento especial en las atenuantes, si mal no recuerdo, en los delitos cometidos por los indígenas. En esa época no se hablaba de los indígenas, se hablaba como del pueblo araucano, de los mapuches, como que no se conocían, yo creo, no se habían preocupado conocer a los huilliches, los onas, los patagones, no estaban. Pero en general, incluso, si mal no recuerdo, hubo un caso muy importante de una mujer mapuche que mató al marido y no fue condenada como si hubiese sido una mujer o una asesina o lo que sea, no mapuche, porque se le aplicó una atenuante que existía en esa época en el Código Penal, que tenía que ver con la cultura, con la costumbre del autor del delito, que había que considerarlo. Por ende, esto de tener una justicia indígena y una no indígena no es nada nuevo. No es nada nuevo. Si esto viene de otros países y viene de nosotros mismos. Me parece peligroso. Me parece peligroso porque creo que es discriminatorio. Es discriminatorio. Porque dentro de los no mapuches, voy a dar el ejemplo de los mapuches, puede ser cualquier indígena, habemos ciudadanos variopintos, que venimos de muchas culturas, que tenemos costumbres distintas, por los antepasados, no sé, por lo que sea. Y nosotros no podemos tener nuestra propia justicia. Tenemos que tener la justicia de los no indígenas. A pesar de que en Chile el 99% somos mezclados con los indígenas. O sea, yo no sé si hacemos un estudio genealógico, ¿quién podría ser declarado absolutamente puro como los arios? Aquí no hay casi nadie que sea absolutamente puro. Entonces, esto de dividir entre indígena y no indígena ya me parece una cosa que ya va a ser una dificultad. Una dificultad. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando haya conflictos entre indígenas y no indígenas? ¿Quién los va a resolver? ¿El tribunal indígena o el tribunal no indígena?
en el fondo me pueden contestar, no, porque si al final lo va a averiguar la Corte Suprema. Sí, pero para llegar a la Corte Suprema hay un largo camino. ¿Y qué va a pasar en el intertanto? Difícil cosa. Mi amigo Jaime, creo que voy a repetir nomás mi sensación, porque esto, insisto, viene desde mi sensación, no de mis conocimientos ni de mi experiencia. Creo que ha sido poco tiempo el que le han dado a esta convención constituyente. Creo que han sido muchas personas, no se necesitaban tantas, y menos que se fueran a Antofagasta con todos los gastos pagados, absurdo, pero no importa. Y en tercer lugar, que creo que lamentablemente tiene un tinte muy politizado, y ese tinte politizado no permea, como dicen hoy día, no afecta solo al régimen político, sino que afecta a otros aspectos y ambientes, como es el sistema judicial. Y así como el sistema judicial está permeado por lo político, yo creo que las demás instituciones va a pasar exactamente lo mismo. Espero en Dios, porque soy creyente, espero que el diablo no meta la cola en esto, y que cuando termine el trabajo de los que tienen que armonizar este articulado, que tienen una pega de locos, porque en realidad yo no la habría aceptado ni aunque me pagaran el sueldo de un director de Codelco, ni por nada. Espero que tengamos un texto constitucional que sea bueno para todos, que nos incluya a todos, y no a una parte. Ese es mi deseo. Ojalá que esto funcione. Ojalá que funcione, porque eso es lo que queremos los chilenos. Pero estamos en este minuto, así como en ascuas, esperando cuál es el resultado final. Y si ese resultado final, como digo yo, nos incluye a los ciudadanos de a pie, como yo y como los que estamos en general hoy día entreteniéndonos en esta discusión sobre el sistema judicial. Te agradezco, Jaime, que te hayas dado el trabajo, el tiempo y el esfuerzo de venir a compartir con nosotros. Yo sé que tú tienes hartas obligaciones, entonces me parece un privilegio para la escuela y para la universidad tenerte aquí. Así que gracias, espero que no me desafueren después de todo esto, porque no sería la poca. Así que, gracias, señora Elizabeth. Muchas gracias. Aprovechemos de contestarle aquí al señor rector, ¿ya? Que quiere saber la opinión del profesor Arellano sobre esta gravedad de que el Tribunal Calificador de Elecciones pase a ser nombrado por el Consejo de la Justicia que propone la Convención, y además la gravedad de la concentración de poder en este Consejo y la sobrerepresentación de los pueblos originarios que vulnera el principio de igualdad entre ciudadanos, principio establecido por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dice, ambas gravedades es evidente que requieren de ser modificadas si se aprueba la propuesta, y si se rechaza, habrá que corregir los problemas actuales. Entonces, quiere saber su opinión. De acuerdo, muchas gracias, Marta. Voy a partir un poquito más atrás, quizá diciendo una cuestión que también puede ser obvia, pero es así. Una constitución, por definición, es política. Y entonces el debate que estamos teniendo finalmente es un debate técnico por una parte, pero es un debate político. Hay un sustrato político de una visión de Estado, de una visión de correlación de poderes políticos, etcétera, de distintas visiones, perdón, que han estado en pugna y en algunos casos que se han logrado, digamos, integrar, armonizar, etcétera. Y en algunos casos, como yo mencionaba, en mi opinión, ¿cierto?,
creo que se han tomado decisiones acertadas, se han corregido redacciones que generaban diseños negativos dentro del sistema de justicia y del texto, digamos, propuesto de la Constitución en el Ministerio Público, en la Defensoría Penal Pública. Sin embargo, donde siento que prevaleció una visión política sobre qué hacer con la función jurisdiccional y el Poder Judicial, que yo no comparto y que siento que acarrea un peligro para la independencia de la función jurisdiccional y por lo tanto para la función contramayoritaria de las juezas y los jueces, para la función de control en general del poder político y para la función de solución independiente de los conflictos de los ciudadanos con el Estado y especialmente en el caso de la potestad punitiva, de la persecución penal del Estado, que a mí me preocupan. Y a ello le agregamos, ¿cierto?, ciertas funciones de este Consejo de la Justicia que se extienden más allá de lo jurisdiccional. Entonces, lo primero, obviamente tenemos un debate político, ese es el motivo por el que los chilenos y chilenas fuimos a votar, ¿cierto?, al referendo o al plebiscito para decidir si entrábamos a este proceso, y por eso vamos a tener un plebiscito de salida en que vamos a votar a favor, aprobando o rechazando, en una solución dicotómica, ¿cierto?, el texto que nos proponga finalmente la Convención Constituyente. Y por eso es que era tan importante que ojalá hubiera habido un proceso de debate y de maduración de estas ideas más extenso. Y en eso estoy completamente de acuerdo con Elizabeth, y lo sentimos, incluso aquellos que tuvimos el privilegio de ser escuchados, aunque fuera una vez, por una de las comisiones de la Convención, nos dimos cuenta que pudimos hacer una presentación muy breve y apretada que no permitía hacer todas las disquisiciones, los detalles que uno quería, y sobre todo que no permitió, luego cuando ya hubo redacción de articulado por parte de las comisiones, que hubiera nuevamente un intercambio con sectores técnicos que pudieran haber ayudado a refinar o a pensar las consecuencias de algunos de los diseños que estaban desarrollando, en vez de lo que ocurrió en los hechos, que fue un bombardeo a través de los medios de comunicación, porque no había un canal de diálogo en la etapa de redacción, que fue el problema. Ahí hubo un problema, digamos, de diseño, creo yo, en el proceso, que tensionó las cosas e impidió, insisto, un diálogo político-técnico que debió haber ocurrido después de esas primeras audiencias, en que lo que teníamos en realidad era un debate de las ideas matrices, ¿cierto? De la idea de legislar, por decirlo de alguna manera, pero después cuando ya se entraba a la redacción, el ideal habría sido, como muy a menudo ocurre en el Congreso Nacional, ¿cierto?, que los parlamentarios, en este caso que los constituyentes y las constituyentes, hubieran puesto los textos de borrador iniciales a disposición para que sectores técnicos también, y políticos, porque el debate también es político, pudieran haber dialogado con la Convención Constituyente. Y eso no ocurrió, y el diálogo, o más bien los monólogos, se produjeron a través de los medios de comunicación. Entonces estoy muy de acuerdo con Elizabeth en que habría sido mucho más recomendable un proceso un tanto más extenso que hubiera permitido sobre todo ese tipo de diálogo político-técnico. No sé si eso era viable en el escenario, ¿cierto?, en que se decidió entrar a este proceso. Segundo, va a haber cuestiones que la Constitución no va a tratar, y francamente, si por un lado les criticamos que tenga hoy en día, parece que 390 artículos, de 500 prácticamente que tenía antes, hay cosas que la Constitución no va a poder tratar y que idealmente no debería tratar. El tema sobre la debilidad del sistema de justicia penal que señalaba Elizabeth frente a las víctimas es una cuestión que se detectó desde hace bastante tiempo. Es decir, en que se entendía que la víctima debía ser representada por el Ministerio Público y el Ministerio Público entiende que no es así. En alguna medida, aunque tienen unidades especializadas en atención de víctimas y han ido avanzando un poco en eso. Y el Poder Judicial, por su parte, también tiene unidades de atención de víctimas. Pero claro, lo que ocurre es que cuando la víctima siente que su estrategia de persecución se separa de la del Ministerio Público, de la Fiscalía, quisiera tener un abogado particular y solo el que tiene recursos puede hacerlo. Francamente,
los que contratan abogados particulares tampoco tienen tantos resultados, porque el sistema de alguna manera tiende a empujar hacia afuera la litigación particular, tanto de defensa como de querella, porque el sistema de alguna manera fue diseñado así. Piensen ustedes que hay países como en Estados Unidos donde la víctima simplemente es escuchada, pero el monopolio de la acción penal la tiene la Fiscalía. En Chile decidimos no darle el monopolio de la acción penal a la Fiscalía y permitimos que la víctima o un interesado puedan querellarse. En Estados Unidos la víctima no puede querellarse. No hay querella particular. Y en América Latina en general lo mantuvimos. Entonces, ese es un tema del sistema de justicia penal del que tenemos que hacernos cargo, que se han ido corrigiendo de alguna manera parcial, pero falta mucho para avanzar. Era un tema pendiente. Pero francamente yo creo que esa es una cuestión que una declaración constitucional, una declaración en la Constitución se podría hacer, pero no creo que pudiera desarrollarlo mucho más. Sin embargo, hay aspectos de la Fiscalía, varias, no voy a dar la lata ahora, que yo habría querido que se reflejaran en el texto constitucional, ya que entraron a detalles, y tal vez uno de ellos hubiera sido, o bien, aclarar que la Fiscalía sí tiene una función de representación de la víctima, o bien, como ha habido el debate de algunos, a mí no me gusta demasiado, que existiera una representación de víctimas, una defensa de las víctimas distinta. Gracias, profesor. Sí, ahora, sí. respecto de lo que planteaba el rector, digamos, ratifica lo que yo planteaba. Lo que yo he dicho es, hay un problema que creo que obedece, digamos, a su vez a una visión de lo que debe ser el sistema de justicia, que yo no comparto, y que tiende a concentrar el poder, ¿cierto?, en el Consejo de la Judicatura, y el peligro que acarrea eso, insisto, es que una minoría, que en un momento determinado, en una mayoría, perdón, que en un momento determinado se constituya para gobernar, podría tener el control del gobierno, eventualmente el control de una mayoría del Congreso, y por lo tanto también el control del sistema de justicia. Algunos me han respondido que eso no es así porque hay otros representantes, etcétera, pero yo veo, digamos, una alineación de poderes políticos que podrían apuntar hacia eso y me preocupa. Y creo que el que se haya aumentado en uno el cupo de los jueces y las juezas habrá convencido a los jueces y a las juezas, pero no necesariamente eso garantiza, digamos, un grado de independencia. Yo era más partidario de, francamente, 2 o 3 órganos distintos, uno encargado de nombramientos, otro encargado de la administración y financiera, para evitar, digamos, esa concentración de poder. Pero lo que me parece más complicado y grave aún es que ese Consejo de la Justicia además nombre a los 5 integrantes, insisto, del Tribunal Calificador de Elecciones, porque ese es el órgano que conoce, califica y resuelve todas las cuestiones electorales. Entonces, ahí se produce una multiplicación y una concentración del poder jurisdiccional y del jurisdiccional electoral tremendamente preocupante y complejo. De manera que, bueno, uno está esperando que ojalá la Comisión de Armonización sea capaz de entender, digamos, algunos de las cuestiones que se requieren resolver. Francamente, yo no creo que vayan a modificar las funciones y la composición del Consejo de la Justicia, porque eso es una idea, digamos, matriz que fue aprobada en su momento por el Pleno. Insisto, me llama la atención cómo se corrigió el error de diseño que había en el Ministerio Público y en la Defensoría Penal Pública, y sin embargo se perseveró en este diseño en el caso del Consejo de la Justicia. Lo que a mí me indica, en principio, e insisto, en esto no hay pecado, que hay una visión política a este respecto, que yo no comparto, y que apunta a que haya esta funcionalidad y esta integración como gobierno de la función jurisdiccional. Y entonces, la crítica técnica y política que yo sí hago es, se suponía que estábamos buscando la independencia interna, de jueces y juezas, sin deteriorar la independencia externa de juezas y jueces. Y lo que yo veo con este diseño propuesto en el texto constitucional es que, por una parte, se debilita la independencia, o más bien
se pasa a llevar la independencia externa de jueces y jueces, o se pone en peligro esa independencia por el modo en que está compuesto este Consejo de la Judicatura, y como el Consejo de la Justicia además es interno, es el gobierno de la función jurisdiccional, resulta que entonces va a haber en buenas cuentas un peligro de independencia interna también de las juezas y jueces, porque entre otras cosas se establece una facultad además de revisión integral de la gestión de los tribunales. Se dice explícitamente que no va a significar una revisión de lo jurisdiccional, de los fallos o resoluciones judiciales, pero claro, a un juez que falla de una manera que no le gusta al gobierno de turno, se le puede también, digamos, sancionar por cuestiones de gestión, cuando en realidad lo que se quiere hacer es sancionarlo o sancionarla por las decisiones que tomó. De esos ejemplos estamos llenos en América Latina, cuando, insisto, se han producido cambios de gobierno y los gobiernos a su vez pasan a llevar al Consejo de Justicia, al Consejo de la Magistratura, instalan nuevas autoridades ahí y luego, como ocurrió en Ecuador en algún momento, bajo el gobierno de Correa, se remueve a 600 jueces por evaluaciones de gestión, cuando todo el mundo sabía que era una evaluación que tenía muchas veces que ver con que no habían fallado a favor del gobierno en juicios, por ejemplo, con inversionistas extranjeros, con empresas, en fin, y por lo tanto había una manera oblicua de castigar al juez o jueza que resolvía en contra del gobierno, y la señal era muy clara para el resto, ¿eh? Yo sí creía que se aplicaba el principio de ingratitud, y el principio de ingratitud se aplica, ojo, se aplica hacia afuera, es decir, que los jueces y las juezas eran ingratos con el gobierno de turno que había participado de su nombramiento, pero estoy de acuerdo con Elizabeth, y ese era el problema, que había y hay una sumisión a la jerarquía del Poder Judicial actualmente. El problema es que el diseño que se ha propuesto en el texto constitucional va a invitar a una sumisión de este Consejo de la Justicia, que es mucho más poderoso, porque concentra, insisto, las funciones que antes estaban repartidas, por lo menos, entre la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el gobierno de turno, el Senado de la República. Y ahí hay un peligro que a mí me parece inminente y muy preocupante. Gracias, profesor. Ya en honor al tiempo, señora Elizabeth, ahí unas últimas palabras. No, es que en realidad yo, como partí reconociendo que esta no es mi especialidad, que yo todavía ando trotando entre la teoría de los bienes, las obligaciones y los contratos, yo debo reconocer públicamente que me ayudó mucho en esto el profesor Francisco Vega, que es nuestro profesor de Derecho Constitucional, y que me hizo ver varias cosas que me dieron más luz en el sentido de la propuesta del sistema judicial. Así que no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer a Francisco Vega por su aporte y su apoyo, más que nada. Gracias, señora Elizabeth. Bueno, ya para cerrar, bueno, insisto, en honor al tiempo, se agradece, porque de verdad que todas las explicaciones, como bien dicen ahí en el chat, han sido muy claras, muy precisas, y además para invitarlos ya a todos los presentes, que ya llegamos por lo menos a 71 invitados, se agradece también los que se conectaron hoy en día, a invitarlos ya tenemos el grupo de charla, el conversatorio sobre derecho constitucional, que ya vamos a comenzar a fin de mes. ¿Por qué? Porque la idea que se tiene como escuela es informar, generar reflexión y obviamente generar conocimiento, que es nuestra función como escuela y como universidad, ¿ya? Así es que cordialmente invitados, les va a llegar a todas las invitaciones de la charla. Vamos a tratar de generar más de algún debate para que exista ahí algún grado de picardía y obviamente para que se informen, que es lo principal para este proceso, ¿ya? Muchas gracias a todos los presentes y especialmente a nuestros invitados. Que Muchas tengan gracias. muy buena tarde. Muy buena tarde. Hasta luego. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Chao, chao Martita, chao Jaime. Chao, Elizabeth, un gusto, Chao. Martita, hasta luego.